Namaskar a todos, bienvenidos a otra nueva charla del ciclo de COVID-19 y religión. Y este fin de semana lo hemos incorporado como COVID-19 y espiritualidad. Antes de arrancar, quería dar un compartir acerca de nuestro último fin de semana que estuvimos compartiendo tanto con el cristianismo como el judaísmo reformista, unas visiones tan corajudas, ¿verdad? Tan valientes, y que yo quería destacar algo de ambos encuentros, ¿no? Que me dieron como un disparador también para este nuevo encuentro que vamos a tener el día de hoy, que hemos incorporado ya lo que es chamanismo. Cuando hablábamos con el rabino Caro, hablaba principalmente de si estamos realmente tan animados, o sea, si a nosotros se nos presenta la oportunidad de entrar, de habitar la tierra prometida, esto que justamente Dios, ¿no?, promete a Abraham, ¿no?, como para poder ofrecer a los esclavos, ¿no?, de Egipto, poder a estos hebreos ofrecerle la libertad en esta tierra prometida. Si realmente nosotros, haciendo un paralelismo hoy en día con la situación de confinamiento, si realmente nosotros, con todas las oportunidades y con todo lo que la fuente, Dios, como quieras llamarlo, en este momento nos está prometiendo a través de tantos espacios que hemos tenido a lo largo de más de 90 días dentro de la espiritualidad, si realmente nosotros estamos con coraje para poder realmente, una vez que termine todo este encierro, todo este confinamiento, estamos con coraje para poder habitar la tierra prometida. Si estamos con coraje para realmente hacer uso de nuestra libertad. Yo el otro día cuando hablaban tanto Sergio como Damián, se me venía mucho la imagen de los experimentos de Pavlov, ¿no?, acerca de la campanita, ¿no?, cuando a los perros le sonaba la campanita y empezaba a salirse la baba, justamente relacionando directamente el alimento, ¿no? Y yo siento que en este momento estoy temiendo por muchas campanitas, ¿verdad?, que están sonando, que esto ya lo vamos a empezar a profundizar el día de hoy, y que realmente no estamos muy dispuestos a experimentar esta próxima realidad con todas las transformaciones que hemos ido teniendo individualmente, ¿no? O sea, todos, individual y colectivo, ¿no? Hemos tenido un montón de transformaciones, un montón de despertares, y qué tanto nosotros realmente vamos a hacer caso a la campana, o realmente vamos a desistir de ella y arriesgarnos a conocer lo que es, lo que es incierto. Este juego de este espacio, ¿no? Siempre se me viene mucho la imagen de el arlequín de la carta del tarot de Osho, en el cual está con una gran sonrisa, ¿no?, muy entusiasta, queriendo, o sea, cayendo hacia el vacío, o sea, exponiéndose al vacío. Y yo pienso que un poco es lo que nos está brindando toda esta realidad del COVID. Y bueno, y todo esto lo voy a relacionar justamente con nuestro invitado del día de hoy, que es, un segundito, Miguel, por favor, no sé si tenés el micrófono apagado, ¿puede ser? Sí, ok. Ahora sí, Nahuan, si quieres. Ahora, ahí vamos. Quería quería presentar a nuestro invitado del día, el doctor Roberto Torcello, odontólogo de profesión, chamán iniciático, Nahuam, es su nombre chamánico. Y bueno, tiene sus buenos años de espiritualidad, estaba viendo, tiene casi 50 años de espiritualidad,
que no es poco. Ha recorrido, se denomina me encantó esa humildad, ¿no? De autodidacta, ¿no? O sea, autodidacta, yendo por distintas fuentes, alimentándose del sufismo, por supuesto, la escuela, su introducción a la escuela esotérica, a la sanación, al Bhakti Yoga, Bhakti, ¿no? Bhakti quiere decir devoción, al trabajo de la devoción, eh, con su generosidad, acompañado de una gran persona, su compañera Nora, que en realidad mi cercanía muy fuerte era con Nora, era mi alumna en mis años de Tras la Sierra, Córdoba. Me da mucha emoción todo lo que es contactarlos a ustedes y se me pone la piel de gallina con todos esos momentos tan hermosos, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de vivir, ¿no? Y ni hablar del encuentro y el grupo que se formó de yoga. En el año 98 crean un centro de sanación, Intihuaca, hermoso. Yo he estado ahí celebrando esos días tan bellos de la Pachamama, y, Ujú. y bueno, esto lo hacen justamente con el objetivo de desarrollar un centro para el desarrollo de la conciencia y la sanación, de los cuales ya también ha habido varias promociones dentro de esta escuela de sanaciones, de sanadores cuerpo-mente. Ajá. Bueno, con toda esta presentación, bienvenido, Nawan, bienvenido, Ñusta, ¿cómo andan? Gracias por estar. Namaskar. Gracias, Pablo, gracias por la invitación. Bueno, un saludo grande a toda la gente que está aquí hoy reunida, ¿no? En este Tincunacu. El Tincunacu es una palabra en quechua que significa reunirse en un punto, ¿no? Y este punto veo que es para expandir la conciencia, el amor y la visión de esto que está pasando desde distintos puntos de vista, que hace que tengamos una comprensión más profunda de esta experiencia. Yo tengo 72 años y bueno, es la primera vez que me toca vivir una pandemia. Recuerdo cuando era pequeño la parálisis infantil, que fue algo también importante, que nos sacudió a toda la familia. Todas nuestras familias migraron durante mucho tiempo acá a San Luis, ¿cierto? Éramos de Buenos Aires, pero esta experiencia bueno, para muchos es única, ¿no? Entonces, quisiera poder exprimir la experiencia, ¿no? Siempre una experiencia trae, obviamente, una metáfora enorme, ¿no? Entonces, viéndola de distintos puntos de vista, podemos integrar más el significado profundo que esto tiene, más allá del pequeño virus, ¿no? Bueno, fíjate que Entonces, eso que compartís me encanta, como se diría como hablar en serio, ¿no? Dentro de la espiritualidad, ¿no? Diría como hablar en serio, porque una cosa que me llama mucho la atención, y no sé si ustedes comparten lo mismo. Yo tengo, bueno, también como ustedes, tengo muchos amigos en Tras la Sierra, y yo siento que hay, en este momento, se ha vuelto toda una situación de crisis porque han aparecido los primeros casos del COVID. Y a lo que yo voy es, qué locura. Yo escuchaba a muchísimos amigos y gente de la zona, y yo decía, wow, qué lugar protegido, sagrado, etcétera. Y yo decía, qué nivel de madurez de toda la gente de Tras la Sierra. Sin embargo, me está pasando que con los primeros casos de coronavirus, acá lo único que se está haciendo es, yo digo, ¿dónde quedó todo ese aprendizaje? Porque lo único que están buscando es matar a quien se le ocurrió dejar pasar a ese policía. Y yo digo, ay, por favor, o sea, eso me parece como muy poco, ¿no? Poco serio, ¿no? O sea, eso yo digo es como minimizar, y justamente, y lo tomo a colación de lo que tú decías, de no dejar de aprovechar. O sea, esta es una gran oportunidad, correcto, como para poder, tú ayer lo comentabas, ¿no? O sea, si lo vamos a tener al virus, ¿verdad? De aliado, ¿verdad? O directamente vamos a seguir su juego, ¿no? O el juego de otro. Pero antes que nada, para mí sería muy importante, Juan, que tú nos puedas explicar un poquito la concepción de pandemia viral, pandemia mental. bueno, ese fue digamos, una observación, ¿cierto? Para ver
esos dos polos que evidentemente que tienen un correlato, ¿no? Nosotros podemos hablar de la pandemia viral, ¿cierto? Que es una realidad, está mucho más allá de que haya sido provocada, de que haya sido a propósito porque hay intereses creados atrás, que haya sido accidental con la sopa del murciélago, que haya sido una búsqueda de una solución de una vacuna contra el HIV, modificar una proteína y eso generó este virus y se pegó al paciente cero. La realidad es que esto se ha expandido, este virus existe, obviamente, tiene una capacidad de propagación increíble, ¿cierto? Y eso lo estamos viviendo, esta realidad que llamamos pandemia, ¿cierto? Significa algo que cubre a todo el universo humano, ¿no? A todo el planeta. Es una experiencia que está ahí, que requiere un aprendizaje. En un nivel requiere un aprendizaje. Es decir, vamos a seguir ciertos reglamentos o protocolos que aprendimos, que está muy bien, que es la distancia social, el barbijo, lavarse las manos, y todo eso tiene que ver con la seriedad de lo que tiene, ¿cierto? Eso es lo que podemos llamar la pandemia viral, una realidad. Esa realidad, evidentemente, si vamos a ver desde un principio fundamental que conocemos, ¿no? Que este universo es una respuesta del observador, eso son cosas básicas de la ciencia que nos enseñan. Si esta pandemia es una respuesta del observador, el mundo la ha creado, ¿no es cierto? No es una sola persona. Ha habido un campo de información subyacente que generó la sincronía para que esto se cree, si no, no hubiera sucedido. O sea, esto lo creó la humanidad y con un fin. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, la pandemia viral tiene una etiología, es decir, un sustrato de origen en una conciencia, obviamente, desde el principio subconsciente de las personas que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero evidentemente se generó a nivel del mundo, ¿cierto? Una energía que colapsó la onda, digamos, en física cuántica, de que eso que era una posibilidad cuántica llegue a materializarse esta experiencia viral. Eso es por un lado. Somos todos responsables. Exacto, somos todos responsables. Es decir, no es simplemente a la doctora que se le escapó el bicho o al que se tomó la sopa de murciélago. Sí, claro. Acá había ya por decirlo, un caldo de cultivo, ¿no? Que la humanidad necesitaba, ¿cierto?, de esto para hacer un cambio. Y bueno, si vamos al aspecto, refiriéndonos, ¿cierto?, al aspecto de la pandemia viral, sí. ¿Cuál es la función del virus a nivel de la biología? El virus aparece cuando en la célula detecta que tiene que generar un gran cambio. Entonces se utiliza al virus, cosa que se discute todavía, Pablo, si el virus es una cosa viva o el virus es una cosa muerta, si el virus viene de afuera o el virus lo genera la propia célula. No quiero entrar en esa discusión. Lo que sí sé es que cuando entra el virus al protoplasma celular, genera una mutación y un gran cambio. Ese gran cambio, que llevado a los billones de células que conforman un ser humano, en realidad lo que está proponiendo, cuando está la presencia del virus, que en lo personal, esa experiencia necesita de un gran cambio. Por eso se recurre, la biología recurre al virus porque los cambios que no hace la conciencia lo hace a nivel biológico. Entonces el virus es un recurso de un cambio de paradigma, de percepción de la realidad, de un cambio de los contextos en los cuales se procesa esta vida,
es un cambio de significado, y el virus es un elemento fantástico para lograr ese cambio, porque te involucra totalmente. Eso por un lado podemos hablar de la pandemia viral. La concepción de qué es la pandemia viral, era necesario un gran cambio y era necesario la creación de un virus para que el mundo tenga la posibilidad cuántica de pegar ese cambio. O sea, ¿O no? Eso es una posibilidad. alguien tiene que hacer el cambio, digamos, alguien tiene que hacer el cambio. O un crecimiento de la conciencia, de corregirme, ¿no? O directamente, o si no Sí. el virus. Correcto. O sea, lo que la conciencia no puede operar desde la inconsciencia, es verdad, porque no nos damos cuenta, bueno, eso se inscribe en el cuerpo. Y el cuerpo genera la señal para que la conciencia pueda operar el cambio con las señales que está mostrando el cuerpo, ya sea un síntoma, una enfermedad, una crisis, aparecen para mostrarnos el cambio. ¿Y por qué aparece acá no solamente confinado en un espacio de territorio, sino que se expande por el mundo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? La lectura tiene que ser aún más profunda. Nos estamos dando cuenta que hay una información subyacente, yo lo llamo esto la metáfora que trae la experiencia, ¿cierto? De que la humanidad está lista para un gran cambio y eso depende de la toma de conciencia de cada uno de nosotros. Es decir, ver esto como una oportunidad o como un drama que dejó a todo el paradigma mundial patas para arriba, Pablo. Todos los sistemas de defensa, pensá, los sistemas misilísticos, los escudos, las bombas atómicas, todo el arsenal, todo eso quedó pata para arriba con un pequeño bichito que ni siquiera lo podés ver. Eso te muestra la vulnerabilidad, ¿no?, de toda esta creencia que ese potencial nos va a permitir protegernos, ¿cierto? Claro. Con una pequeña campo de información y energía que es el virus, toda la humanidad quedó pata para arriba. El paradigma, la visión, la economía, la salud, nos ha movido los cimientos más profundos, ¿cierto? ¿Por qué nos movió el cimiento más profundo? Porque evidentemente se necesita un cambio. Este modelo, este paradigma materialista, reduccionista, competitivo, no daba para más. O sea, tenemos hoy la posibilidad de poder hacer un cambio, o no. La posibilidad cuántica de hacer un cambio, o no. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Claro. Por otro lado, yo hablaba de lo que es la... Si alguien quiere hacer una pregunta de esto, bueno, No, Sí, después. después viene la pregunta. Después hacemos las preguntas y eso, gracias por anticiparlo. Si quieren, todos pueden ir haciendo también preguntas por el chat, o sea, lo pueden ir haciendo a medida que van viendo. Tenemos justamente a Martín que los está administrando, ¿ok? Así que, pero sí vamos a tener toda una sección de preguntas y respuestas al final. Bueno, y lo otro que hablaba era de la pandemia mental. ¿Qué es la pandemia mental? La pandemia mental vendría a ser el impacto que genera esta amenaza de enfermedad y de infección, ¿no? Cuando uno lo vive desde lo que llamaríamos la mente lineal, la mente primitiva, la mente del cerebro reptiliano, yo lo llamo la mente 3D, Claro. ahí genera un estado de miedo que tiene un correlato fisiológico, donde las personas entran en un sistema, se llama un sistema simpático tónico, es decir, estamos generando adrenalina y cortisol porque hay miedo. Y el miedo es una defensa que hace que podamos combatir con el virus o podamos huir de ese enemigo. Entonces, cuando esto se empezó a expandir, la pandemia mental, obviamente que generó un estado de miedo, de indefensión, de dispersión y de angustia, que cómo opera a nivel del organismo, obviamente que estos neurotransmisores, lo primero que hacen cuando leen que la persona tiene que atacar o huir,
empieza a sacar energía para colocarlo en los extremos, ¿cierto? En los músculos esqueléticos, preparados para el combate. Pero ¿de dónde lo saca Pablo esa energía? Del sistema inmunológico. Entonces, se suspende el sistema inmune, que es un sistema que lleva consigo mucha energía para estar, digamos, al tope de las defensas del organismo. Entonces se quita de ahí esta energía del sistema inmune y se coloca en el acto de combate. Entonces ahí nos deja vulnerables absolutamente a la menor infección, no solamente del coronavirus, ¿cierto? Claro. Ahí se abre un portal de vulnerabilidad donde mucha gente se empieza a enfermar porque no tiene respuesta ante este episodio. Entonces la pandemia viral se vive de una manera cuando estamos en esa mente, digamos, inferior, que genera el estado de pánico. Y cuando nos damos cuenta que eso no nos ayuda, al contrario, empeora esta crisis, también tenemos que darnos cuenta que tenemos una conciencia o una mente que no se involucra de esto, que no niega obviamente la pandemia viral, pero lo puede ver desde otra perspectiva, como una oportunidad, como una lectura profunda, de que evidentemente se necesita un cambio. Entonces, esto es muy importante lo que siento, ¿no? A ver, en cada uno de nosotros tiene que ver esto cuando hablo de esa mente no condicionada. ¿Y esa mente? ¿Es necesario que yo pase por la experiencia de la infección del virus para hacer cambio? Estoy tan cerrado que necesito semejante sacudón, para despertar a esto. Entonces podemos empezar a ver acá por qué tiene una predilección esta enfermedad, ¿cierto?, por la gente mayor. ¿Será quizá porque la gente mayor está muy cristalizada en el viejo paradigma y no alcanzaría a pegar el salto en la transformación de una nueva humanidad que viene ahora? Tenemos que pensar esto. Hay un recurso que se llama un recurso biológico, ¿cierto?, que lo llamo la ley de entropía. ¿Qué es la ley de entropía? Para el cerebro y para el programa es la ley de menor esfuerzo, ¿cierto? El cerebro no gasta energía en algo que se da cuenta que no va a poder realizarlo. Entonces ahí asume inmediatamente el programa de la entropía, donde puede haber a esta infección en una persona que no es capaz de generar ese cambio, ¿cierto? Entonces sigue su ruta hasta el final. Eso es la ley de entropía cuando el cerebro lee, viste, que esa persona, digamos, es imposible en el tiempo que tenga de pegar y de alguna forma retrotraer, ¿cierto?, todo ese programa mental que tiene a una posibilidad diferente. Por eso los niños y los jóvenes, que son, digamos, tienen una mente que no está contracturada, flexible, ¿cierto?, mucho más flexible, se adaptan a la infección de una forma mucho más fácil. Es decir, o sea que no podemos perder de vista estos aspectos que evidentemente hay un propósito aquí abajo que hay que leerlo, ¿no? Que es la propuesta de este cambio, Pablo. Así lo veo, ¿no? Es como que nos resultaría más cómodo por momentos, o sea, directamente abocarnos al virus, a la pandemia viral. O sea, nos resultaría como más cómodo entrarnos directamente a lo que es la infección en sí, la parte biológica, ¿verdad? Y esperar quedar dentro de lo que sería lo que es el inconsciente colectivo, que habíamos hablado ayer. Nos quedamos en ese inconsciente colectivo, aceptamos seguir dormidos, preferimos que siempre nos sigan dando los somníferos, claro, en definitiva, y eso me gustó relacionar un poquito, no sé por qué hice un paralelismo entre un somnífero, ¿no?, una pastilla para dormir, y lo que puede llegar a ser la vacuna. O sea, la vacuna, en definitiva, puede ser un poquito como la pastillita de la Matrix, ¿no? O sea, que, muy bueno. ¿No? Está muy bueno. Tenés la vacuna, te vacunás y nadie cambia. Fíjate lo que dijiste, que es muy, muy puntual y muy, muy inteligente cuando comparaste ahora a nuestra zona, ¿no?, tras la sierra, cuando no había coronavirus.
Estamos en zona de confort, en zona blanca, no pasaba nada, Pablo, nadie se enteró de que nos enteramos por la televisión, nada más, la historia, nadie vivió ninguna crisis, acá estamos todos salvos, acá estamos bajo un paraguas protector de vaya a saber qué cosa, y nadie avanzó, porque el primer día que abrimos, escuchame Pablo, toda la gente se vino a Demetria, uno al lado del otro, a tomar café, nadie se dirigió a otro con barbijo, era toda una alegría y volvió a la vida de antes. Y nadie entendió nada de lo que significaba el cambio, ¿cierto? Por Claro. eso es necesario que en Villa Dolores entre también la presencia de este amigo, el famoso coronavirus, ahora sí hay una toma de conciencia, Pablo. Ahora sí se generó aquí adentro, más allá de las protestas, la gente ahora está tomando conciencia que hay algo serio, que no se mira por televisión, que lo estamos viviendo en vivo y en directo, Pablo. No, y en cierta medida yo también veía hasta cierto, sí, cierto egoísmo, ¿no? O sea, porque, viste, están las zonas blancas, ¿no? Y las zonas blancas es como, yo el otro día me pasaba que estuve visitando, no estuve visitando, pasé a entregar algo a un amigo por acá en Buenos Aires, ¿correcto? Y justamente Mario, que creo que está conectado, justamente estábamos en la puerta, él estaba en la puerta, pero el edificio no tiene permiso de acceso a nadie. Entonces estaba el vigilante en el medio haciendo ese control, ¿no? Y yo digo, qué situación tan desopilante. Más allá de lo desopilante, que es como volver nuevamente, o sea, yo digo, por eso digo, yo creo que esta pandemia nos puede llevar a lugares muy extremos, o podemos reforzar lo dormido que estábamos, de saber que estamos circunscritos en pequeños países, ¿okay? En pequeños barrios, en pequeñas, o sea, aumentar la dualidad definitivamente, o directamente, como hablamos el otro día también con el rabino, que también más o menos tenía una teoría similar medio budista, ¿correcto? O realmente, bueno, empezar a transitar esta dualidad, ¿verdad? De una manera mucho más consciente, ¿no? Sí, indudable que el cambio ya está, ¿cierto? Y es decir, ¿por qué se prolonga este pico que no parecería que no termina nunca y hay rebrotes otra vez? Evidentemente, me parece que aún no estamos maduros para el cambio, necesitamos más infección, más carga viral, para ver si eso nos sacude adentro, para empezar a ver este mundo de otra forma, ¿no? Evidentemente hay una cosa que ya está implicada en el destino humano, que si apareció el virus viene para hacer un cambio profundo, ¿no? Entonces, el cambio ya está. Entonces, si ese cambio es traumático o no tan traumático, va a depender de nosotros. Claro. Va a depender de la forma. Mira, el virus viene a mostrarnos que hay que acomodarnos, que hay que acomodarnos a un nuevo régimen. Hay que adaptarnos. El sentido de la adaptación, para definirlo desde la biología, el sentido de la adaptación a este nuevo paradigma es el que va a mostrarnos, ¿cierto? Esa llave para entrar en este nuevo mundo. Vamos a tener que adaptarnos. Los viejos conceptos o las viejas formas de ver este mundo ya no son. Tiene otro lenguaje, tiene otra dimensión. Y entonces, y para nosotros es una dimensión y un lenguaje que sigue una línea evolutiva. Yo lo veo que sigue en una línea evolutiva, porque este paradigma, como lo veíamos, es como que no daba para más. Hay un nuevo orden, un nuevo mundo que están haciendo. Y bueno, la pregunta es cómo cada uno se prepara en lo personal y cómo cada uno se prepara en lo familiar o en la comunidad para formar una humanidad que apunte a un presente Sí. diferente. Siempre depende, claro, del trabajo individual, ¿no? Porque Gaia, o sea, yo veo que todo esto tiene que ver mucho con la teoría de Gaia, o sea, la Tierra va a seguir haciendo su propio equilibrio natural, estemos o no estemos, Correcto. y si hacemos líos, seguramente va a mandar más virus, lo que sea, ¿no? Pero Sí. a mí me quedó mucho lo que vos dijiste sobre la ley de la entropía, que eso, ¿no? Porque siempre nos vamos a esa ley de poco esfuerzo, ¿no? O sea, directamente nos quedamos todos encerrados
hasta que directamente... no, Abran la puerta. ¿Qué cosa, Nora? Hasta que abran la puerta. Hasta que abran la puerta, hasta que inventen la vacuna. Yo digo, wow, ¿no? O sea, qué fuerte. Por eso me cuesta a veces entender cuando vos decís el tema de la evolución, ¿cómo se interpreta esa evolución a nivel de si decidimos quedarnos tan dormidos? Bueno, precisamente cuando uno se encripta en la mente básica, la mente lineal, la mente reptiliana, la mente 3D, si nos enquistamos ahí, esto va a ser muy duro, Pablo. Y Claro. entonces, quizá la crisis profunda genere la oportunidad de decir, pará, a ver, esto realmente lo estoy sintiendo como un gran cisma dentro mío, no habrá otra oportunidad en el momento que ese diálogo interno empieza a aparecer, ahí se abre un portal de que la persona está buscando otra respuesta, ¿no? Es decir, una pregunta más profunda. ¿Cómo se alcanza, Pablo, entonces, cómo se alcanza el pensamiento, el 5D? El 5. claro, eso es importante porque va a ser el nuevo modelo de pensar para mí, ¿cierto? De este tiempo, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa mente lineal genera un pensamiento dual, ¿cierto? El Sí, pensamiento dual o binario, vive en la dualidad, elige una cosa y la otra la rechaza. Y ahí vive, digamos, discriminando la realidad y separando lo que es inseparable, ¿cierto? No claro. puede comprender la importancia de los opuestos como complementarios, ¿cierto? Entonces ve una parte del programa, o sea, ve la mitad de la historia, entonces siempre está incompleta, ¿cierto? Claro. Es un pensamiento lineal, es un pensamiento que viene de la memoria, de la experiencia, o sea, es un pensamiento reactivo, nunca es un pensamiento creativo. O Sí. sea, está viendo lo que me pasa hoy, la problemática que tengo hoy, con un ojo viejo, con un ojo del pasado. Entonces nunca está actualizado. Trae las respuestas por experiencias anteriores, pero lo que me está mostrando hoy la vida no tiene nada que ver con esa experiencia anterior, puede ser parecida, pero yo quiero meter ese pensamiento o esa respuesta histórica en este desafío que tengo hoy, nunca va a encajar. Ese es el problema del Ah, pensamiento reactivo. claro. Y ese pensamiento no puede encajar en este nuevo diálogo, en esta nueva dimensión de este nuevo tiempo. Y ahí surge lo que hablábamos, Pablo, cuando podemos salir de la mente dual y entrar en la mente de unidad, ¿cierto? Esa mente de unidad tiene la cualidad, al no estar condicionada en el tiempo y en el espacio, de generar lo que se conoce como un pensamiento sincrónico. Pensamiento sincrónico surge del momento, del aquí y del ahora. No viene de una forma racional, no viene de una forma intelectual, viene como una corazonada, viene de un nivel superior de la conciencia, que son los campos supramentales que no están condicionados acá en la linealidad del tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces, un pensamiento creativo, viste, que genera una conexión, Pablo, esto es muy importante. Ese pensamiento es un puente, es una especie de señal que va a conectar el subconsciente personal con el campo unificado de todas las leyes, el campo cuántico, también conocido como el inconsciente colectivo, que es lo mismo. Claro. Entonces, como en el subconsciente personal están todas las posibilidades, están todos los programas, la inteligencia maravillosa que tiene el cuerpo de poder sanar una herida o formar un callo óseo. Nosotros no tenemos la menor idea cómo lo hace, esa inteligencia sí lo sabe. Entonces la cualidad que tiene el pensamiento creativo del 5D, de esa mente no condicionada, es ese puente que comunica al subconsciente con el campo de todas las posibilidades infinitas. Cuando hablo del campo de las posibilidades infinitas, es un campo no local que subyace a la creación, es lo más fundamental que existe. Ujú, ujú. En la escala de Planck es 10 a la menos 33, para tener una idea, esa medida es 1 billón de veces más pequeño que el átomo de hidrógeno. Es
es un nivel subliminal, infinitamente pequeño y extenso. Y ahí existe en ese campo todas las posibilidades como potenciales, una al lado de otra. Entonces, ¿qué hace este pensamiento creativo? Hace un escaneo de todas las posibilidades y va a elegir la mejor posibilidad para mí y para el entorno. Esa es la diferencia del pensamiento creativo. No es un pensamiento egoísta. No va a elegir lo mejor para mí y el entorno no me importa. Esa es la diferencia de un pensamiento dual a un pensamiento sincrónico, Pablo. Tiene la cualidad de explorar nada más ni nada menos que este espacio de infinita creatividad y elegir la mejor opción para cada uno, ¿cierto? Y para el entorno. Pero eso requiere... Entonces, Ajá. Perdón. Para ver la naturaleza de lo que estoy hablando, de poder crear un ámbito digno de vivir una humanidad digna, donde no existan las guerras, donde no exista la competitividad, donde el lenguaje sea otro, ¿cierto? Unificar todo eso. Eso, bueno, es el futuro que va a tener que tener la humanidad. Si no, vamos a vivir episodios que ya hemos vivido. Si recordamos la Lemuria, si recordamos la Atlántida, si recordamos la Hiperbórea, civilizaciones antes de nuestra raza aria, ¿cómo desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron, Pablo? No se sabe. Desaparecieron precisamente porque habían perdido el rumbo entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo espiritual. Tiene que haber un equilibrio ahí. Cuando eso se desbalancea, cosa que estaba pasando hoy, aparece algo para equilibrar todo esto. En este caso, lo llamamos la pandemia del coronavirus. Esa es la visión que tenemos. Bueno, yo antes de entrar, yo quería nuevamente destacar esto que vos hablas tanto de la ley de la entropía, que es como, claro, el pensamiento dual es un pensamiento cómodo, ¿no? Porque es conocido, o sea, la reacción ya es conocida, porque yo ya tengo un antecedente, por ende reacciono. Entonces, siempre vamos a lo cierto, a lo que ya conocemos. Y entonces yo siempre digo que es justo eso, es el no permitirnos eso, el riesgo, ¿no? Lo incierto, o sea, lo desconocido, ¿no? Que en definitiva, y lo desconocido solamente voy a alcanzarlo a través de la creatividad, porque al no conocerlo necesito ser creativo, ¿cierto? Correcto. Así que, si no, este mundo es siempre igual, no avanza. Es muy importante eso que decís es muy importante. ¿Por qué? Porque si no vamos a repetir el mismo mundo, Pablo, obviamente. Desde el aspecto inferior del pensamiento dual, ese pensamiento, como es un pensamiento reactivo de la memoria, el nuevo mundo, si estaría disponible con esta forma de pensar, vamos a crear exactamente lo mismo. Claro. Se requiere un pensamiento creativo para crear algo nuevo, que no existe, porque no viene de la memoria, viene del momento, de la necesidad del momento presente. Esa es la diferencia de potencial que tiene. Claro, como siempre. Vamos por ahí. Claro. Bueno, entonces vamos. ¿Sí? Pablo, para terminar, lo que nosotros estamos tratando es de inspirar a la gente a que salga del modelo del pánico, del miedo, ¿cierto? Que pueda observar, obviamente, que hay una infección ahí y que sea coherente con eso. Si necesita el barbijo, que use el barbijo, que se lave las manos, que mantenga la distancia social, porque son patrones que me parece coherentes. Y si tiene que hacer la cuarentena, hará la cuarentena, pero eso es una cosa, ¿cierto? Pero yo puedo vivir esa experiencia desde mi mente creativa. Total. Sí. Es coherente eso. Lo que vos hablabas con respecto a esto de poder, claro que vamos, de que estamos manejando todo un protocolo, ¿no? Ya para el tema del cuidado. Y es el protocolo que va a quedar, porque van a quedar instauradas muchas normas. Seguro. ¿No? Y entonces, el otro día justamente yo lo hablé el fin de semana pasado, sobre que también se está creando una religión del mismo COVID. Es una religión que incluso tiene los mandamientos que yo los identifico como justamente como protocolos, ¿no? ¿Hasta qué punto quedan instaurados? Que yo ya solamente lo hago por una cuestión que lo tengo que hacer, no me lo cuestiono y no me lo voy a cuestionar nunca más, porque soy devoto, ¿no? de esta religión.
Bueno, Claro. chicos, quiero sumar, no sé, Martín, ¿estás por ahí? No sé si para las preguntas, Y acá Martín. estoy. Ah, pero me parece que ¿Me está tu... escucha? A ver, sí, Martín, había preguntas, ¿verdad? Ponte. Sí, Alejandra Ferrero hizo un aporte mientras estaban compartiendo, que dice lo siguiente: vacunarnos es dejar de ejercer nuestra individualidad, actos de sentido. Por eso la falta de libertad. Y pregunta, ¿hay diferentes fuerzas actuando en este cambio? Se cortó un poquito, por favor, Martín. Si me lo puedes repetir, que la primera parte se cortó, a ver. Sí, dice, vacunarnos es de ejercer individualidad para Martín, Se corta, realizar Martín. actos plenos. y yo lo Se leo, corta. Perdón. acá lo encontré, ¿no? Así que, chicos, les cuento que ustedes tienen del otro lado de la sierra, tienen mejor señal que la que tienen en la zona. Martín está en Vialema C, por ahí. Ah, Entonces vacunarnos, dice Alejandra, es dejar de ejercer nuestra individualidad para realizar actos plenos de sentido. Por eso la falta de libertad. ¿Hay diferentes fuerzas actuando en este cambio? Pregunta. hay enormes fuerzas trabajando en este cambio, obviamente, ¿no? La raza humana está vibrando de alguna manera y eso es un pensamiento absolutamente personal y cada uno, yo respeto lo que piensa cada uno, pero para mí hay un linaje de seres que están de alguna forma encadenados al karma de la humanidad para el despertar, están ayudando, inspirando, ¿cierto? Para que este cambio de alguna forma sea un cambio evolutivo, no regresivo, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente, yo creo que sí, que hay un campo de información de grandes jerarquías, llamadas angélicas, débicas, guías, maestros, que también están convocados por esta situación mundial, que están tratando de generar un campo vibratorio para elevar el pensamiento a este nuevo modelo. Yo creo que sí, pero es algo personal, ¿eh? Ah, Sí. buenísimo, gracias. Miguel de España, un amigo de España, dice, ¿cuántos seres humanos en conciencia faltarían para generar el cambio? En España las personas han vuelto a la normalidad. Volvemos a lo cómodo. Se me Se cortó otra vez. se ¿Cuánto? cortó. Ahora somos nosotros. ¿Cuántos seres humanos en conciencia faltarían para generar el cambio? En España las personas han vuelto a la normalidad. Volvemos a lo cómodo, dice Miguel. Claro, ese es el peligro, ¿no? Yo creo que si por ley de conjunto, ¿no? Si, por ejemplo, hay 7.000 millones de almas que están encarnadas y haciendo el proceso evolutivo en la Tierra. La raíz cuadrada del 1% de ese número, que sería a nivel de un aspecto matemático de ley de conjunto, si la raíz cuadrada del 1% de los 7.000 millones de personas cambiaría por efecto de conjunto toda la humanidad. Y la raíz cuadrada del 1% de 7.000 millones de personas son 8.000 personas. Si 8.000 personas tuvieran la capacidad de unirse y de conectarse en esta visión trascendental y formaran un campo vibratorio coherente significa que generaría una vibración de los hemisferios cerebrales a un ritmo determinado que generaría una onda, como ondas gamma, ondas de altísima vibración. Si 8.000 personas, meditadores profundos, se pusieran en contacto, eso generaría un campo de vibración tan grande que generaría el cambio de la humanidad. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Fabián tiene otra Lo pregunta. vamos a convocar, ¿sí? Total. Fabián, ¿querés hacerlo en vivo? Así se van a aburrir de mí, a ver, que tú lo vas a decir mejor. ¿Estás por ahí, Fabián? Si pones la camarita. Sí, cómo no. Dale, te escuchamos, que vos tenés buena voz. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Nahuan, por Hola, esta... gracias a vos. Y quería preguntarte, yo hace 20 años vivo en Bariloche, muy cerca de la naturaleza, pero
cuarentena me agarra acá en Buenos Aires y trato de encontrar signos y símbolos en lo poco que veo de natural en esta ciudad, pero bueno, quería preguntarte justamente acerca, estando ustedes allá en Tras la Sierra, si han percibido en estos 90 días signos de la naturaleza que puedan traernos como información que me puede ser útil. Fantástica la pregunta, ¿no? Porque eso es lo que con mi esposa vemos, ¿no? Por ejemplo, en el dique La Viña, que es un dique que tenemos acá muy cerquita, la transparencia del agua es algo increíble, ¿no? Los árboles, La cantidad de patos. la cantidad de patos que hay, la cantidad de animalitos que se ven bambis pasando y Sachacabras. cruzando la calle tranquila. Y el silencio. El es silencio muy es grande. tremendo, tremendo. Más que nunca, el silencio es el silencio del silencio, ¿no? Que te penetra en el corazón y te deja sin habla totalmente, y ver el cielo, ¿no? A la noche. Bueno, acá el cielo es muy bello, Sí. pero tenemos un cielo más nítido que nunca, ¿no? Muy, Claro. muy hermoso. Ha habido un descanso de la Pachamama y una recuperación de la Pachamama, pero de una forma, ¿cómo te puedo decir? Increíble, ¿no? La conducta de los animales, los árboles, la vegetación, el clima. Tenemos un clima, pero fantástico, ¿viste? Entonces yo creo que hay ahí, cuando la locura del hacedor del hombre se amengua un poco, la locura del hacedor del hombre, ¿no? Para un poco, ¿no? Cuando no hay más placares que acomodar, ¿no? Sí. Como hicieron todos en la cuarentena. Sí, sí, sí. Ahí digamos, la naturaleza resurge soberana, ¿no? Y eso es un principio, y para mí es como una señal inequívoca, ¿no? De que podemos operar con la naturaleza codo a codo, no conquistarla. La forma de conquistar la naturaleza me parece que es una iatrogenia enorme de la brutalidad del hombre, ¿no? Cuando arrasa con sus topadoras montes que tienen cientos y cientos de años y creen que eso es progreso. Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero bueno, sí, hemos vivido desde acá, que es un lugar tan puro, algo totalmente ponderable como ha respondido Pachamama en ese sentido. Buenísimo. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Martín, la voy a leer yo porque está con poca señal. Dice, al comienzo Nahuán mencionó que el COVID-19 se manifestó en función de un campo de conciencia colectiva. Bajo esa perspectiva, el COVID-19 nos ofrece una oportunidad de evolucionar. ¿Cómo vivir esa experiencia desde el aprendizaje y no desde el viejo paradigma? Claro, desde el aprendizaje, el viejo paradigma, Martín es el que me pregunta. Sí. Martín, Martín, sí. Martín. El viejo paradigma ve todo esto, obviamente, como una gran desgracia, una hecatombe mundial. No alcanza a percibir la metáfora, obviamente, entonces lo ve como desgracia. Se sitúa en mente de 3D, pleno espacio simpático tónico, es decir, adrenérgico, adrenalina y cortisol todo el tiempo, y se hace muy susceptible a que la experiencia del virus la haga vivir el cambio a través del virus. La otra forma es en la lectura de que es necesario el cambio, y ya nos ponemos orientándonos hacia el cambio en un nuevo modelo de pensamiento, de sentir y de percibir esta realidad. No necesariamente tenemos que pasar por la experiencia del virus. Si realmente estamos en quinta dimensión, en pensamiento sincrónico, se genera la sincronía, por decirlo de alguna manera, para que eso no nos toque. Yo sumo a la pregunta de Martín y lo que has respondido. ¿Cómo actúa el karma? Yo sé, es medio tiro de los pelos la pregunta, ¿no? Pero con este tema de la infección en sí, la parte biológica, ¿no?
yo puedo, o sea, dentro de este santo cuántico puede haber puedo estar quemando karma, digamos, sin infectarme, digamos, biológicamente y poder haciendo un cambio de conciencia. Ahí está, ¿no? Nosotros sabemos que el karma, ¿cierto? Son hechos y consecuencias que las causas están allá atrás y hoy pagamos de alguna forma los efectos de eso, que puede ser de esta vida o de otras vidas, ¿cierto? Sí. Entonces, son direcciones que pulsan nuestro sentido. Muchas cosas, si estamos en mente automática, obviamente que el karma se descarga como una ley, ¿cierto? Vamos. Pero si existe el libre albedrío, como un potencial humano, un potencial de la conciencia, al no haber determinismo, Pablo, nada está escrito, son tendencias o posibilidades cuánticas que siguiendo cierto modelo lineal, eso va a actuar. Pero si yo puedo pegar un salto, ¿cierto?, a una conciencia que va más allá del karma, puedo elegir desde mi conciencia otra ruta, entonces ese karma lo empiezo a transformar, lo que llama el karma maduro y el karma actualizado, ¿cierto? Empiezo a ir más allá del karma, pero más allá del karma voy en sintonía con este otro pensamiento, ¿cierto? Que tiene que ver con el libre albedrío. Ya las corrientes kármicas como posibilidades no me arrastran en ese sentido, sino que quemo karma, ¿cierto? Desde la conciencia, no necesito pasar por la experiencia, ¿cómo te puedo decir?, física, de la dolencia, de la enfermedad, del síntoma y de todo esto. Claro, claro, pues también podría quedar dentro de la misma comodidad, ¿no? Bueno, perfecto, pago mi karma y... Claro, dentro de claro. ¿Alguien está hablando, puede ser? ¿Alguien habló en el grupo? Ah, pensé que habían hablado. Así que bueno, buenísimo. Chicos, ¿alguna última pregunta por ahí que quieran compartir acá con los chicos? Que hemos tenido una... Sí, Pablo, yo quisiera hacer una reflexión y quisiera hacerle una pregunta al amigo. Si concretamente, dentro del contexto de gente que está por ahí cercana a usted realmente percibe entre la gente que hay un cambio, que hay un despertar, porque yo tengo una mirada de cierto escepticismo, porque percibo que todos aquellos que estamos en un camino espiritual, en una búsqueda, nos permitimos hacer un análisis profundo de qué significado tiene esta pandemia. Y yo en realidad lo que observo es que la respuesta concreta de un cambio la encuentro en la naturaleza. Es decir, eso que comentaban ustedes, que el cielo se ve distinto, que las plantas son distintas, que el agua está más cristalina, eso está a la vista y yo lo observo aún viviendo en Buenos Aires y encerrado en un departamento, que veo que las plantas, los vegetales, están teniendo una evolución diferente. Ahora, en contacto con las amistades, con la gente que me rodea, lo que percibo es que no hay una inquietud de tipo espiritual, de una pregunta un poco más profunda, es decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿O qué me aporta esto? Yo lo que percibo es que realmente todo el mundo está deseoso de que esto termine, de que esto pase, para volver a nuestros trabajos, para volver a la vida social, pero no percibo un despertar espiritual, digamos. En ese sentido, soy escéptico porque siento que la naturaleza sí está teniendo una respuesta a esto, pero las personas, ya sea individual o colectivamente,
no estoy viendo, no estoy sintiendo que ni siquiera haya una pregunta profunda que diga, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con todo esto? Entonces, reitero, veo una respuesta en la naturaleza, pero no veo una inquietud que se despierte en el común de la gente, ya sea individual o colectivamente, salvo aquellos que están realmente en un camino de búsqueda espiritual. Por eso, la pregunta concreta es si usted cree que puede llegar a haber un cambio de paradigma para la gran mayoría de nosotros que vivimos con conciencia de cuerpo, digamos, que pensamos que la vida es esto y estamos deseosos, bueno, que esto termine para encontrarnos a cenar, a comer con los amigos, vernos con nuestra familia, vernos con nuestros hijos, nuestros nietos, y nada más, como que esto es algo que nos molesta y que bueno, y que pase rápido. Muy buena la pregunta, te la voy a contestar, mirá. ¿Cómo es esta historia? Es así. El lenguaje de la naturaleza es la conexión con la creación. La diferencia no tiene mente, la naturaleza no tiene mente, está conectada desde el ser directamente. El árbol no necesita razonar, no necesita elegir, el árbol no se queja, no tiene miedo, si llueve, llueve, está muy bien que llueva, si no hay lluvia, no se queja, los animales no van al psicólogo, es decir, como que ellos viven en contacto la naturaleza con la propia creación, son expresiones de la propia creación. Entonces le es muy fácil a la naturaleza acomodarse a esta nueva historia. Pero aquí que el hombre tiene una conciencia autorreferente, entonces tiene un trabajo mayor. ¿Cuál es el trabajo mayor? El trabajo mayor es el discernir entre lo falso y lo genuino. Y ahí se genera una proyección, yo llamo maravillosa, de un proceso del despertar espiritual, que no es tan fácil como la naturaleza. La naturaleza, por eso es natural. El hombre tiene una mente condicionada y va a tener que hacer un gran proceso de iluminación y de despertar, pero cuando un solo hombre despierta, el universo cambia. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros no podemos comparar nunca el proceso de total conexión con la naturaleza, porque acá hay un ego, y el ego cree ser nosotros. Y en esa creencia nos mete en una hipnosis, que después de un trabajo profundo, muy profundo, de realización, vamos a llegar por fin a hacer conexión con nuestra fuente, con lo real. Este es el desafío de la vida. ¿Cuál sería el camino del despertar si fuera así, tan sencillo, tan fácil? Hay todo un trabajo. Pensar que el hombre tiene millones y millones de años sobre la Tierra y aún está luchando en sus laberintos mentales con lo que es el espíritu, con lo que es el ser y con lo que es el ego, ¿cierto? Pero esa lucha, en definitiva, lo han demostrado los grandes maestros de luz que han despertado, han cambiado el mundo. Entonces yo tengo la confianza absoluta en que es un proceso místico, alquímico, que depende de todo un trabajo interior, que no es fácil, ¿cierto? Es como una especie de lucha interior entre lo genuino y lo falso. Y con el tiempo, el despertar, como es algo inherente al ser, va a ser algo mucho más común. Hoy vemos el despertar de una persona, solamente tenemos referencias de los grandes maestros, ¿cierto? Pero aún estamos en un proceso, digamos, embrionario en el tema del despertar espiritual. Pero tengamos confianza en que la vida
y a través del proceso que yo creo profundamente de reencarnación, nos llevará muchas vidas el despertar espiritual, ¿no? Entonces estoy completamente confiado del triunfo de la conciencia, no puede haber otra cosa que el triunfo de la conciencia, aunque tenga un largo peregrinaje, como lo estamos viendo. No sé si queda claro. Sí, interpreto su respuesta, ¿no? Pero digamos con lo que me quedo, digamos, es como que usted tiene una mirada totalmente optimista Totalmente. respecto de Totalmente. que el saldo que dejará esta pandemia será positivo en cuanto a que se produzcan despertares espirituales, ¿no? Correcto. Correcto. Cosa que usted tiene una mirada positiva, yo tengo una mirada escéptica por Bueno, si la pudieras cambiar la mirada, si la ¿no? pudieras cambiar, cambiaría la realidad, ¿no? Ese es el punto. Como uno quiere ver la realidad, así la va a ver. Dentro de lo que nosotros llamamos la burbuja holocuántica, que es un espacio, digamos, como una especie de esfera que nos cubre, ahí ocurre la realidad, en ese campo de energía y de información, ¿no? Entonces, como uno, a través de las creencias, cree que la realidad puede ser algo realmente digno de vivir, esa realidad obviamente que la vamos a crear. Y si uno es escéptico a eso, bueno, vamos a vivir también la experiencia de esa realidad. Entonces, es cuestión de, en definitiva, de creencia y de elección, ¿cierto? Entonces, quizá haya mucha gente que tenga que pasar por el escepticismo como proceso del despertar, y otras no, lo ven de otra forma, ¿cierto? Eso es algo absolutamente subjetivo y personal. Cada uno va a vivir la experiencia que cree y que proyecta hacia afuera. Dijimos, este universo es una respuesta del observador. Puedo ver un mundo escéptico a todo esto, o puedo ver un mundo que fluye hacia una conciencia superior. Eso depende de la mirada de cada uno, de la historia personal. Bueno, hay un montón de circunstancias que hacen que uno vea de una forma y otra vea de otra forma. Por eso la realidad solo sucede dentro de nuestro campo de información. Claro. Gracias. Gracias, ¿eh? Al contrario, un Gracias placer, a vos. un placer por tu pregunta. Qué linda pregunta. Bueno, y hago una última pregunta que es de Vanessa, conocida Vanessa Tapia, que pregunta sobre dice que la nueva interpretación, una nueva interpretación, entiendo yo, claro, del calendario maya, del fin del mundo del 2020, donde el verdadero fin del mundo en realidad es el cambio de la conciencia. ¿Cómo lo ven? Correcto, es eso. El fin del mundo es el fin del modelo, del paradigma, no es el fin de la Tierra ni del universo, ¿cierto? Entonces hubo mucha confusión con eso, ¿no? Y mucha locura, ¿no? Y lo que ellos estaban hablando de este tiempo de gran cambio, ¿no? Cambio de paradigma de la conciencia. Exacto. Nosotros entramos el 21 de diciembre del 2012 en lo que se llama el chorro de fotones del centro de la galaxia, justo toda la Tierra. Todo el sistema solar entra en ese chorro de fotones que dura 2000 años el traspaso por ese chorro de fotones que surge del centro de la galaxia, va a generar grandes cambios en todos los reinos, mineral, vegetal, animal, humano, y de alguna manera esos cambios están sucediendo ahora. Buenísimo. Bueno, Nawam, vamos llegando al cierre. Ha sido un placer, ha sido un placer. Mira cómo hemos cambiado la realidad, que hemos tenido esta buena señal contra la sierra. Es un milagro. Hemos tenido una hora sin interrupciones. Hasta está mejor vos que vos. Increíble. Y queremos darle las gracias a todos los que se conectaron, ¿no? Y que participaron escuchando. Y pongan camaritas.
si se quiere mostrar, es lindo verlos, ahora sí. Sería lindo, sí. La verdad que ahí tenemos de España, Que nos podamos ver, ¿eh? de México, de Buenos Aires, una amiga Alejandra que está muy deseosa de conocerlos también. Igualmente, un saludo enorme y gracias. Y mandarles una especie de mensaje de confianza en todo esto. Confiar en Pablo, ¿le puedo hacer una pregunta, Nahuan? Una sí, última. Sí, dale. Hola. Nahuan, te quería preguntar, ¿cómo crees vos que podemos ayudar en esta nueva creación, en este nuevo paradigma? ¿Qué sugerencia? ¿Desde dónde crear? Porque desde el lado consciente, obviamente que tenemos también mucho inconsciente. Así que, ¿cómo hacer una creación más luminosa? Fíjate, ¿tu nombre es? Andrea. Andrea. El gran maestro Carl Jung decía la imaginación creativa, ¿no? El poder que tiene la imaginación creativa. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo te imaginarías caminando en un mundo diferente, donde haya abundancia, donde no haya guerras, donde no exista la competitividad, donde no exista la corrupción? ¿Cómo te sentirías caminando en ese mundo? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías ese aire que no está contaminado? ¿Cómo sería la hierba que pisás? ¿De qué naturaleza sería la lluvia que cae? ¿Cómo sería el agua? ¿Cómo estaría ese cielo ahí arriba? ¿Cómo cantarían los pájaros? ¿Cómo lo verías eso? ¿Podés llegar a crear ese mundo con tu imaginación y caminar por él? Sí, mi imaginación estaría, obviamente. Bueno, eso ya es una impronta en el campo cuántico. Ya eso es una realidad. ¿Qué pasa si muchas Andreas piensan de la misma forma? ¿No crees que estamos creando el nuevo paradigma, el nuevo universo? El observador modifica al observado, el potencial que tenemos de crear. Fíjate esto, Andrea. Este universo, ¿por qué existe? Porque lo observamos. Si no lo observáramos, nosotros somos observadores, este universo desaparecería inmediatamente. El poder del observador. Una onda es un evento cuántico que está en el mundo de las posibilidades. Una onda, la función de onda, es un evento cuántico que está en el mundo de las posibilidades. No existe. Cuando lo miramos, en la dirección que miramos, esa onda colapsa esa función y se transforma en una partícula. Quiere decir que somos capaces de traer materia a este plano. Somos capaces de materializar este plano. Ese poder que tiene la conciencia de materializar, imagínatelo en esta práctica. ¿Cómo sería un mundo soñado de esta forma, de otro? Y lo estás creando. En la impronta cuántica ese mundo ya está. Si mucha gente pudiera tener esa cualidad de poder crear o ver con optimismo un mundo diferente, esa posibilidad está. Luego la actualizamos, nos vamos a encontrar con ese mundo. Pero si creemos que aún este mundo necesita más guerra, más hambre, más desolación, más llanto y más enfermedad, también es una realidad cuántica. Entonces, ¿de qué depende? De lo que estemos proyectando, como quieras ver al mundo. Bien. Gracias, yo digo, claro. Gracias, pasar del inconsciente al consciente colectivo. Claro. ¿No? Y crearlo no desde los programas, que no sirvo, que no soy lo suficientemente bueno, que esto no es para mí, me va a ser difícil. Todos esos programas limitantes nos limitan la vida, obviamente. Pero yo tengo el libre albedrío para poder ir más allá de los programas y crear una nueva realidad. Tengo ese potencial. Eso es lo que tiene que despertar la gente. El potencial que nos anida y utilizarlo, creando algo nuevo. Pensamiento sincrónico, Pablito. Bueno, Nahuen, nuevamente, mil gracias. Nahuen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Querés anotar? O Norita, si escribís en el chat, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, bueno, tenemos un canal de YouTube
que es Nahuán Intihuaca, que bueno, ahí hay muchos videos de Nahuán. Y bueno, tenemos 2 Facebook, uno es el mío, que es Nora Rossi Niusta, y otro es Nahuán Intihuaca. Lo puedo escribir ahí Claro. en el Escribilo. chat del Facebook que tenemos ahora abiertos. No, escribirlo ¿Sí? acá en el chat de donde estamos. Ahí lo escribo. En el chat del Zoom, así todos te pueden encontrar. Además de que, bueno, que tienen un sitio paradisíaco para poder también quedarse, ¿no? Y poder hacer terapia. Ahí ya te tengo Bueno. te tengo una amiga por ahí que te está viendo, Alejandra, que te la estoy mandando. ¡Ay, mirá quién está ahí! Hola. Mirá. Hola. Hola, hermosa. Hola, familia hermosa. Qué lindos. Grande. Esos guerreros de luz, ¿eh? Leo, ¿no está? Hermoso. La familia de Intihuaca. Familia Intihuaca. Ellos son parte de la familia, sí. Son iniciados muy hermanos nuestros. Los amamos profundamente. Y hay un hermoso grupo de sanadores que egresaron, hay varios grupos que bueno, egresaron de la escuela y gente muy amorosa que bueno, son el motor, ¿no? de sostener Intihuaca. Así que el lugar, estamos en Tras la Sierra, para los que no saben, en Córdoba, al pie del Cerro Champaquí, es un bello pueblo donde vivimos, y bueno, y sé que todos los que están de ese lado están queriendo venir, así que bueno, vamos a tener que habilitar así el campo del cielo para que todos acampen, porque no va a haber lugar si no. Yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo, realmente que nos inspiran siempre, y a vos, Pablo, el trabajo que estás haciendo de expansión de la conciencia y llevando, yo llamo como un poco de agua clara, ¿no? Para tanta duda, tanta locura que hay, y esto es una medicina del alma increíble, así que te agradezco enormemente, apoyo este trabajo que estás haciendo y lo honro profundamente, ¿eh? Y a todos muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chicos, Pablo, no salió en el chat el YouTube, la página. No. Ahí lo ponemos. Escribí ya. Tiene que ser, acordate, Nora, es en el chat del mismo Zoom. Abajo dice chatear. Acá mismo. Ahí está. Al lado de participantes. Yo les anticipo a todos que este video queda grabado. Pero decirle, abuelita, no aguante, manda un beso. En el YouTube, ¿verdad? Más fuerte, no te Olivia Dulce. Ahí te están mandando. Olivia, hermosa. ¿Viste? Hermosa Olivia, Ahí te escucharon. un beso grande. Decile, saludalo. Decile. Los queremos mucho. Igualmente. Gracias. Queremos mucho, maestros. Igualmente, Dulce. Listo, amigos. Bueno, queda grabado entonces el video. Recuerden si les gustó el video, suscríbanse, le colocan un like, por favor. Y mañana están todos invitados. Tenemos otro encuentro. Mañana pasamos al Raya Yoga. Pasamos con la directora de la Argentina de Brahma Kumaris. Y lo que sí también invitamos a todos mañana es a las 17 horas. El encuentro con el ciclo COVID-19 y espiritualidad. Pero a las 18:30 mañana tenemos un día muy especial porque es el Día Internacional del Yoga. Entonces es el día para todos nosotros como yogis que somos para poder celebrarlo. Y a las 18:30 yo creo que todos han recibido la invitación. Si alguien no la recibió, por favor, me avisa. Vamos a estar conjuntamente con 2 escuelas muy importantes, referentes también de la espiritualidad del yoga en Latinoamérica, desde Perú y desde Paraguay, lo que son las escuelas respectivas de Brahma Kumaris, y yo en lo particular acá en Buenos Aires. Vamos a hacer un encuentro de 1 hora trabajando 3 cuerpos. El cuerpo, lo que es cuerpo físico, el cuerpo, lo que es el alma, y lo que es la fuente sagrada, en una cuestión totalmente que va a ser tripartita en simultáneo. Así que va a estar muy lindo y se los invita a todos. Bueno, se los quiere mucho. Yo les pido si podemos cerrar con un minutito de silencio.
Namaskar. Gracias a todos. Namaskar. Gracias, Pablo. Luego. Gracias. Chao, chao. Abrazo grande, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Un placer, chao Vanessa, un placer Gaby, gracias como siempre. Adrián, Dani. Gracias. L-I-B corta I-A. Olivia. Olivia. Un beso. Muchas gracias. Gracias a todos. Jacob. Gracias. Mi nombre es L-I-B corta I-A. Adrián, un placer. Guillermo, gracias. Gracias Martín también, que estuvo ahí en el enlace. Martín en los controles, pero ha estado tímido, no coloca la cámara, está tímido. Sí, creo que se nos ofendió el community manager. Gracias, Dani. Ahí tenemos a Daniel. Gracias, Pablo. Adrián. Chao, chicos. Miguel, un placer. Chao, amor. Chao, Pablo. Extraño tu clase de yoga con bailando salsa, ¿eh? Hay una clase que subí en YouTube, hay una última que hice con merengue, o sea, una serie con merengue. Mañana, ahí estaré. mañana 18:30 también tenemos yoga dance dentro de este ciclo. No voy a colocar salsa porque, bueno, es mucho más solemne, pero, vamos a hacer movimientos a través de la danza, las posturas a través de la danza, así que no dejen... ¡Ay, Cari! Okay. Te extrañamos, Pablo. Hola, hermosa. Hola, Ñusta. Sí. Gracias, Vane. Hola, mi amor. Sí. Qué linda. Un placer, Qué Betty, lindo verte. conocerte. Ahí. Gracias, Pablo. Gracias. Chao, Dani. Placer. Ahí está Dani. Ahí está, Kuntur. Hola, querida. ¿Todo bien? Mi amor. Hola, Paula. Vení, Ro. Ahí viene Nahuan. Qué linda, Pauli. Gracias. Tú también.